Aún no. Bueno, más que nada es para situar un poco el libro, porque No, no, perfecto, me parece, Vallecas de los años 60-70. me parece muy bien. Bueno, pues Francisco, te doy palabra para que nos digas un poco sobre tu persona, para que te presentes, para la gente que no te conozca. Vale, bueno, pues a ver, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por el interés y por estar aquí hoy. Y muchas gracias, como siempre, a Juan José, que me parece que no es necesario que reconozcamos una vez más la labor suya con estos encuentros, que a Gracias. todos nos parecen maravillosos. Y paso a contaros eh, un poco todo revuelto, que es un poco como soy yo también. Es decir, qué pasa con mi libro, qué es mi libro, quién soy yo y cuál es el mayor protagonista de ese libro precisamente, que es fundamentalmente el barrio Vallecas. Eh, Introduciendo esto precisamente, os digo, el barrio Vallecas al que me refiero no tiene prácticamente nada que ver con el Vallecas de hoy ni con algún otro barrio que hoy en día se conozca. El Vallecas al que me refiero, yo nací en 1956, es decir, tengo ahora 65 años, y el Vallecas al que me refiero era, como en alguno de los relatos y en algún poema digo, era lo que para mí significaba el finisterre urbano, era algo que acababa la ciudad justamente en mi casa prácticamente. 80 metros más allá de la casa de mis padres, donde vivíamos, estaban ya las vías del tren. Pero las vías del tren, hoy en día está la estación de Entrevías, precisamente, justo esos 80 metros más allá. Entonces no había ni estación, ni vallas que separasen la vía de las calles, ni nada por el estilo. Los chavales las cruzábamos para pasar hacia Entrevías y hacia lo que ya era el campo, definitivamente, las cruzábamos pues por la misma vía, lógicamente. Ese barrio, por tanto, que os digo, en la mente de un chaval, primero de un crío y un chaval luego poco más adelante, pues era una cosa francamente interesante, porque más que un barrio era casi una aldea al lado de la ciudad. Como sabéis, Vallecas era un barrio de aluvión, todo Madrid lo era casi en esos momentos, pero es verdad que yo siempre lo comparo con aquellos bares madrileños que por muy llenos que estuvieran, había siempre un camarero que gritaba, al fondo hay sitio. En Vallecas parece que también había siempre al fondo sitio y seguían viniendo gentes de toda España entonces, de Extremadura, de Andalucía, de las dos Castillas. Hoy sigue viniendo gente de todas partes, pero ya vienen de todo el mundo, lógicamente, y el barrio ha cambiado mucho en ese sentido, pero sobre todo ha cambiado en el sentido de que ya es más parte de la ciudad, ya está más urbanizado y más urbanita. Entonces era prácticamente, insisto, el campo. No había asfalto en las calles, las casas bajas eran la gran mayoría y, como os decía, la gente venía de fuera y existía un concepto que era el de la vecindad tremendamente arraigado, hasta el punto de que algunos de vosotros ya lo sabréis, en ese momento la gente que venía de fuera, si venía un fin de semana, por ejemplo, y se ponía a construir una chabola el sábado, si el domingo por la mañana esa chabola estaba construida, 4 paredes, y dentro había entrado ya una familia, esa chabola se consideraba ya como parte del barrio y se quedaba hecha, aunque pasara la policía, aunque viniera quien viniera, eso ya era una casa más del barrio. Por eso se llamaban domingueras precisamente, se permitían como tal. Entonces, esas domingueras se construían prácticamente entre todos los vecinos que había por allí, porque todos tenían el mismo problema y la misma solución. Era un barrio en el que se vivía en la calle constantemente. Yo como crío, que ya explicaré después por qué, pero que en principio tenía prácticamente prohibido salir a la calle constantemente, pues sin embargo salía a la calle mucho, perdón, tengo hoy la voz un poco fastidiada, porque casi todo se hacía en la calle, es decir, a la calle tenías que bajar a comprar el carbón de la cocina, porque entonces eran de carbón. Tenías que bajar a por la cuarta de hielo. Venían grandes camiones con unas barras enormes y te daban una cuarta que cortaban a pico para la nevera. Tenías que bajar a perseguir la basura. Pasaba un señor con un pito y detrás de él venía el camión de la basura. Y tú tenías que bajar con la bolsa para arrojarla deprisa y corriendo detrás del camión. En fin, era todo en la calle. El asunto está en que precisamente, como decía antes, a mí, precisamente en un barrio en el que todo era la calle, no se me permitía salir y de alguna manera solo me quedaba una opción que era leer. Leer. Gracias a Dios, en mi casa, mi madre fundamentalmente, que era una lectora compulsiva, tenía prácticamente, si no todas, la gran mayoría de las novelas del mundo.
Me refiero a que desde toda la colección completa, por ejemplo, de Agatha Christie y sus tramposas novelas de pistas inacabables, pues llegábamos a otros 1000 distintos tipos que podían ser pues, El último mohicano, que podían ser Robinson Crusoe, por supuesto, pero que podían pasar también por La Jerusalén libertada, por El Gran Hotel de Vicky Baum, y lógicamente pues Moby Dick y Las uvas de la ira, de Steinbeck, etcétera, etcétera. Todo eso, aunque parezca mentira, pues era lo que yo me tragaba, evidentemente cuando empecé a poder leer, que probablemente empecé a leer antes que hablar y seguramente a escribir antes que leer definitivamente. De ahí nace un poco efectivamente la raíz de Cuentos de Extraradio. Yo en un momento determinado, por precisamente la misma causa por la que no podía salir a la calle, me voy de casa, me escapo a los 13 años, pero evidentemente a los 13 años pues la policía me devuelve. Pero a los 15 me vuelvo a marchar. Y es en ese momento, cuando me marcho, cuando escribo precisamente la mayoría de los cuentos de Extraradio de los que estamos hablando. Los escribo en la calle porque vivo en la calle, es decir, los escribo cuando tengo dinero para un café en el Comercial o cuando tengo dinero para otro café por la noche, pues en el drugstore de Fuencarral, que entonces existía, que ahora ya no existe, si no me equivoco, y que permanecía abierta las 24 horas del día. Dormía en la calle y escribía donde podía y como podía. No todos son de esa época, hay tres, para ser exactos, tres de los relatos que están escritos posteriormente, que son fundamentalmente El inductor, que es un relato acerca de la mili, y los dos últimos, Domingo en Babel, que trata precisamente de todo ese aluvión de gentes de todo el mundo que llega al barrio, y Álbum de familia, que es como un regreso al hogar posterior, la última historia del libro. ¿Cómo pudiste conservar todos esos manuscritos en cuartillas tanto tiempo? Pues ya no la conservo, pero casi, hasta hace muy poquito tiempo la tenía todavía prácticamente entera, en una mochila que llevé a la espalda constantemente, porque efectivamente, como tú bien acabas de decir, en aquella época, imagináis todos que no solamente no existían ordenadores, sino que tampoco llevaba una máquina de escribir a las costillas. Escribía con bolígrafo y en cuadernos, efectivamente. Y todas esas cuartillas, que sí las conservo todavía, aquí tengo un par de cajas hasta arriba de ellas, son las que luego posteriormente se fueron convirtiendo en libros. Y todavía se están convirtiendo en libros muchas de ellas. Sí es verdad que cuando me puse a escribir Cuentos de Extraradio, pues no solamente añadí estos tres relatos de los que os hablaba antes, sino que le di un toque también a casi todos los demás para, digamos, atacarlos desde una visión un poco más, menos violenta de lo que estaba en ese momento atacado. ¿Por qué cuentos en vez de relatos? Pues porque es verdad que a casi todos ellos, precisamente en ese momento, lo que les añadí es un toque, no voy a decir que de magia, pero sí de imaginación, exagerando un poco ciertas cuestiones. Por ejemplo, hay un relato que se titula El Dátiles, que es de un carterista que es un carterista que yo sí conocía, que era vecino de la casa precisamente, y que se dedicaba a robar carteras, lógicamente, en lo que entonces era la pesetera, que era una camioneta de Vallejo que bajaba desde el puente de Vallecas hasta nuestra casa. Bueno, al Dátiles yo le puse un enemigo tremendo que venía de Italia y que venía a hacer aquí en Madrid una serie de cuestiones. Perdón, el relato se titula La Cheira Dorada, que es una navaja llena de joyas y demás, que es precisamente lo que este hombre viene aquí a intentar trasladar. Y ese enemigo era ni más ni menos que Luca Brasi, que como todos sabréis, pues era el malo más malo del Padrino de Mario Puzo, que es un personaje que a mí siempre me pareció tremendo porque era una cosa que teóricamente era el que más miedo daba de todo Estados Unidos y dura 3 asaltos en el libro, es decir, se lo cargan de inmediato. Por tanto, deja ahí una especie de fiebre en la cabeza. Eso y otras cuantas cosas más. Por ejemplo, hay un relato que efectivamente tiene que ver con el anarcoreta, se titula, que es con un individuo que se esconde en una casa después de la guerra. Es uno de estos partisanos que también existió el personaje en Vallecas, en uno de estos zulos en los que se escondían después de la guerra de las posibles venganzas. Y este individuo que sí existió, en mi relato, se termina convirtiendo en el solitario, un individuo que además pues llega a la imaginación vecinal como el fantasma de las azoteas. En fin, es toda una serie de historias que, como veis, pues parten de bases reales, pero en la Sí, mayoría que de los casos. son autobiográficos, pero también hay parte pues, de la imaginación de un niño.
como quien Sí, dice. sí, Bueno, un niño, un adolescente. sí, de cómo vivía yo esas historias y esas cuestiones, efectivamente, o de cómo las veía. Es verdad que si repaso la mayoría de los cuentos tal y como los escribí, pues se quedaban casi en cuentos más que en cuentos excesivamente a lo mejor ingenuos, muchos de ellos, y por eso ese toque final que les di a todos ellos los convirtieron en cuentos ya un poco exprofeso y aposta, ¿no? Sí, sí. Y hay una cosa que, bueno, nada más empezar el libro, claro, lo dedicas a tu amigo Alfredo. ¿Podrías hablar algo de Alfredo? ¿Quién es Claro Alfredo? que sí, claro que sí. Alfredo fue mi mejor amigo durante mucho tiempo. Uno de los relatos está dedicado a él precisamente porque fue una de las personas que durante esa vigilia en las calles y demás me vino a ver de vez en cuando, me traía dinero si podía o por lo menos alguna noche la pasaba conmigo. Murió y murió como tantos otros, es decir, pues en esa época en la que por desgracia en Vallecas y prácticamente en todo Madrid también y en todas partes, pues murió muchísima gente de la droga y de cuestiones que más o menos todos hemos llegado a conocer o de las que hemos oído hablar. Hubo mucha Sí. gente que murió en aquellos momentos y mucha gente que quedó francamente malherida, en definitiva. Alfredo era este amigo y por eso le dediqué el libro. Sí, para ti la escritura básicamente ha sido como una especie de huida hacia adelante para no caer precisamente en esa droga y en esa, bueno, en ese, como digo, mal vivir que lo que había antes. Bueno, sí, es una de las cosas que efectivamente, a ver, yo tengo dos cosas que hacer fundamentalmente con la historia de mi padre. Mi padre era el que no me dejaba salir de casa para nada en absoluto. Y esa parte casi a lo mejor podría decir ahora mismo que es posible que haya funcionado bien. Pero es verdad también que hubo otras cosas que me hicieron precisamente no soportar esa situación y largarme de casa. Entre que casi no salía a la calle y entre que efectivamente cuando empecé a salir pues ya había leído absolutamente de todo y por tanto tenía hechas unas ideas concretas sobre lo que es la vida y sobre lo que son determinadas cuestiones, pues sí, efectivamente escapé un poco de esa situación, porque es verdad que también estuve dentro de una pandilla del barrio, una pandilla que se llamaba la del jamón, porque parábamos en un bar que era el jamón, sin más. Eso es que comía mucho jamón. Sí. Eh, eso nos hubiera gustado. Lo que sí bebíamos eran muchos botellines de Mau, botijos en aquella época. Mm. Pero es verdad que efectivamente, pues sí, era una de las cosas que podían ocurrir en el barrio, que inmediatamente había dos grupos de los que prácticamente no podías pasar. Uno de ellos eran los grupos políticos soterrados y otro eran las bandas del barrio, que ya existían entonces. ¿Eh? Yo recuerdo bandas como los Culebras o los Ojos Negros o los Barracudas, que eran bandas poderosísimas. Había un montón de gente allí metida y que efectivamente pues estaban armados, si no con ametralladoras y con pistolas, pues sí, con navajas más que suficientes, con machetes, incluso como ahora las de estos momentos, etcétera, etcétera. Sí, escapé de aquello y escapé de aquello por varias razones. La primera también porque esto ya forma parte de mi historia, que si os aburro me lo decís y no me cuenta, ¿no? Pero una de las cosas que pasó cuando volví a casa es que mi tío Miguel Aguilera, que era curiosamente el director de espectáculos Callao de casi todos los cines de la Gran Vía, pues me colocó en Esperia Films como botones, ¿vale? Yo tenía 14 años entonces. Eh, Al colocarme como botones, efectivamente, pues viví de repente allí otro mundo también. La productora estaba en Argüelles, estaba concretamente en la calle Princesa, y vi otro mundo, viví otra historia, otras cosas que evidentemente pues, me hicieron también cambiar de visión y de situaciones. Eh, Eso duró poco, porque como digo, pues a los 15 y pico ya no pude soportar más y me marché y también dejé ese trabajo, efectivamente. Y ya es cuando me marché a la calle y viví otras aventuras y otras historias. Pero sí que, curiosamente, en esa época, pues incluso viajé con otros amigos y con otra gente que era más de ese trabajo bueno, y tuve ciertas aventuras por Madrid que me cambiaron un poco, insisto, la visión de esas cuestiones. No, pero lo que quiero hacer constancia, lo que quiero hacer constar es que Javier es un perfil de persona, pues que en aquella época Vallecas era un auténtico barrizal y la cultura ha quedado mermada por la necesidad básica de salir adelante. Sí, evidentemente, claro, Ahí claro. O sea, la cultura brillaba por su ausencia, claro. como quien dice. De hecho, como os digo precisamente, claro, yo empecé a trabajar a los 14 años, que en ese momento no te podían hacer ni siquiera contrato. El contrato te lo podían hacer a los 15, que es cuando me pasó todo lo demás.
pero empezabas a trabajar lo antes posible porque tenías que ayudar y porque tenías que dar dinero en la familia y etcétera, etcétera. De hecho, os confieso que ese título del que hemos hablado antes, ese máster que leías tú, Sí, sí. es un máster muy reciente porque, porque tenía ganas de hacerlo y porque tenía ganas de seguir aprendiendo y de seguir haciendo cosas. Pero si mi literatura o mis obras son eclécticas es porque todo eso que os comentaba fue así de ecléctico también. Es decir, yo he empezado a escribir por leer y leyendo además, como os decía, desde lo que antes os comentaba hasta los filósofos, pasando por todo tipo de lecturas que tuvieran que ver, empezando por los tebeos del Capitán Trueno y acabando efectivamente por Nietzsche. De alguna manera, lo que eso significa es que lo haces sin ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de Estructura. cuestión académica y estructura académica. Uh-huh. Eso hace que al final, pues efectivamente, tengo 3 libros publicados. Uno es Cuentos de Extrarradio, que es un libro de relatos y poemas. Otro es Los Almanautas, que es un humildísimo, pero es un ensayo filosófico. Y Extraño Stock, que es una novela teóricamente negra, pero que es una novela que realmente obedece a una distopía actualizada, ¿no? Es decir, hay una línea editorial, hay una línea lógica. Pues no, no, es lo mismo de ecléctico que pueda ser yo en general cuando escribo o cuando hago cualquier otra cosa, precisamente por esa formación que fue toda desde la calle. Yo estudié el bachillerato También hay que como decir, alumno Javier, libre. que muchas personas de tu generación, pues ya que o están en la cárcel o están muertas. Precisamente porque Sí, tú te dirigiste por ese camino, pero otros pues no pudieron, o no sí, supieron, evidentemente, o no evidentemente, supieron. claro, claro, Porque tú claro. eres autodidacta total, tú eres un autodidacta Sí, total. yo según me fui, pues efectivamente, como te mandé en el currículum, efectivamente yo empecé a estudiar idiomas en la Escuela de Idiomas de Madrid, que estaba en Islas Filipinas, bueno, que estaba ahí, creo que sigue estando. Sí, Ahí creo que estudié está todavía, está creo. todavía, ¿no? Ahí estudié francés e inglés, terminé el bachillerato como alumno libre en el Cardenal Cisneros, y luego pues ya empecé a trabajar y empecé a trabajar de 1000 maneras. La primera, una vez que me marché de Esperia Films, como os decía, que por cierto fue la productora de Atraco a las 3 y fue la productora del Lazarillo de Tormes, del Oso de Berlín y tal. Pues empecé a trabajar en la construcción. Me puse de ayudante albañil y estuve trabajando de ayudante albañil mientras seguía sacándome esos estudios, etcétera, etcétera. Es decir, Bueno, perdona, Javier, que si queréis intervenir, si sí, queréis por preguntar supuesto. cualquier cosa, que esto es una tertulia. Si queréis comentar o preguntarle algo, pues lo preguntáis. Pero, Dime, perdona, dime. no, que Javier, que termine lo que quería decir. Ah, no, decía que iba a hablar ahora de una cuestión que curiosamente me pareció simpática cuando os acordaréis, en los que estuvisteis, de la presentación del libro de Amelia Elisa Serrayer, Reyer, sí, sí, sí. que es un extraordinario libro y con un extraordinario título. Requiem y Marmitaco. Y Marmitaco, efectivamente. Pues curiosamente cuando acabamos la tertulia la llamé, hablé con ella y intercambiamos ideas porque eh, el comienzo, digamos, o la raíz de mi libro es muy parecida a la del suyo. Recordáis que ella decía también que efectivamente pues había escrito una serie de relatos que de alguna manera efectivamente tenían Claro. protagonistas que aparecían en todos ellos y que por lo tanto pues podían ser un hilo conductor. En mi Sí. caso y en el suyo, además, el barrio y la ciudad pues también son protagonistas de todos ellos. Uh-huh. Y es curioso porque yo creo que no todo el mundo, por supuesto, pero sí somos muchos los que de alguna forma, al arrancar a escribir este tipo de cosas, pues nos atrevemos con los relatos, que no es que sean fáciles, son francamente difíciles. Escribir relatos es muy, muy complejo, pero es menos complejo que atacar una novela de principio, ¿no? Una novela es un entramado tremendo, hay que hacer una estructura de Sí. 3 pares de narices y resulta más Uh-huh. complicado. El relato te deja más libre, te deja más suelto, aunque luego están atacados un poco de esa aceleración propia de los relatos, ¿no? Pero es curioso porque sí es una de las fórmulas con las que se atacó el tema y cuando ella lo comentó y tal, pues me pareció curioso y por eso lo comentamos y, en fin, hemos charlado a veces de ese asunto, ¿no? Javier, bueno, ya sabes, lo he leído en tu libro y siempre delante de un relato siempre pones un poema. Sí. Por qué haces esto? ¿Hay algún Bueno, motivo? eh, a ver, precisamente como te decía antes, cuando escribí los primeros relatos, no era mi intención, era escribir los relatos tal y como los había sentido y como de alguna forma los había vivido y, y poco más. Pero de repente, cuando los releí para intentar publicarlos,
El libro apareció en 2009, es decir, que hubo un tiempo todavía desde que yo los había escrito hasta que esto se produjo. Pues me pareció que me daban, cada uno de esos relatos me daban una nueva visión de la jugada, me daban una inspiración de algo que era más un sentimiento que otro nuevo relato. Y de repente, pues de cada uno de ellos, prácticamente de todos, surgió efectivamente un poema que podría parecer un resumen, un epílogo, un prólogo del relato en sí mismo, ¿vale? Pero es Pues más, ese sí que es más una sensación que el propio relato en sí. eso es interesante porque efectivamente los relatos son escritos en aquella época, pero los poemas, bueno, pues son bastante más recientes, del año a lo Sí, mejor 2007, 2006, seguramente. sí, no recuerdo exactamente ya Bueno, las fechas en las que nació cada cosa, pero por ahí fueron. y Javier, ¿podrías leernos para conocer un poco tu escritura, o algún poema y algún fragmento del relato que viene a continuación, por ejemplo? Pues sí, claro que sí. Lo que No siento lo es que leas el tengo... relato, no leas el relato entero, el completo, No, porque no, por es muy supuesto. largo, pero un No fragmento. largo. Lo que siento, insisto, es tener esta voz hoy Bueno, no pasa nada. que no es la más idónea, pero bueno, vamos a intentarlo. El que tú creas conveniente. He reservado uno de los poemas, ya lo sabes, Javier, Sí. se lo he pedido como favor a Andrés y Andrés ha cedido a recitarlo luego. Ah, Es magnífico. el que se titula Quedan las calles. Ah, bueno, pues entonces, si te Ese parece, ese no le leas. no, claro. Si él va a leer ese poema, yo puedo leer después o ahora, como queráis, un trozo de La sombra de lo invisible, que es el relato que viene después precisamente de Ah, Quedan bueno, las calles. pues entonces primero sería mejor que lo leyera el Leo, poema. o si queréis leer ese, o si no leo yo O ahora el primero el relato, poema. sí. Primero el fragmento, sí. Primero el fragmento. Primero el Está bien. fragmento, bueno, pues Yo creo que sí. Así luego dice como es una especie de resumen. sí, más menos, porque ¿Lo ves? efectivamente, claro, sí tiene que ver con lo que dice el relato. Bueno, el relato, como os decía, se titula La sombra de lo invisible y es probablemente el más biográfico o autobiográfico de todos, porque sí que habla de algo que en todos ellos hay cosas que me pasaron o cosas que vi o que sentí. Pero este es que es un relato de algo que me pasó a mí exactamente y que por lo tanto está narrado casi en primera persona, O ¿vale? sea, es verídico. Sí, este es verídico absolutamente. Otra cosa es digamos, el aura romántico que le pueda dar al final, pero en definitiva esto sí que pasó Bueno, tal cual eso de lo romántico, a lo mejor es que tú también tienes algo de romántico. es posible, sí. Os leo. En teoría, las calles de la ciudad son iguales para todo aquel que las mira. Sin embargo, la experiencia de los años te demuestra que la visión que de ellas tiene cada uno difiere. Depende de quién las esté mirando, de cómo las esté mirando, de con quién, y en ocasiones, incluso tratándose del mismo individuo, depende del estado de ánimo en que se encuentre, cuando las esté mirando. Depende de su edad y de las vivencias por las que haya pasado. Así pues, admitamos como principio que la ciudad tiene un número infinito de calles y que las teorías son una mierda. Con 16 años recién cumplidos, yo cargaba con una guitarra al hombro y una mochila a la espalda, con toda mi vida y todas mis posesiones cargadas en ella como si de un caracol se tratase. Recién escapado de casa y con un único objetivo, vivir hasta la muerte. Dueño no oficial del mundo. Para mí, en ese momento, las calles de la ciudad eran el paraíso. Incluso siendo aquellas calles las de un dictador que envejecía en las sombras, empeñado en hacer permanecer en ellas a cuantos le rodeaban, proclamando que las calles eran suyas, incluso en ese momento, cuando acababa efectivamente de escaparme de casa y todo cuando tenía en aquel mundo del que me sentía dueño, era lo que llevaba encima. Incluso sí, cuando en realidad cargaba con una guitarra que nunca supe tocar, me la había comprado por pasear con ella al hombro, por sentirme y hacer sentir a los demás al verme todo lo que sugería esa imagen. Ciertamente en mí anidaba la idea de llegar a aprender a hacerla cantar, pero nunca lo hice, como tantas y tantas otras cosas. Ha habido siempre tanto que vivir. En aquel momento me bastaba con llevarla al hombro y decir con un lenguaje suficientemente gráfico que yo quería ser como Bob Dylan, como Cat Stevens, como Leonard Cohen, que no quería tener nada que ver con los valores y los héroes de la sociedad en la que vivíamos. Cargaba con una mochila cargada a su vez con los libros de los que me había enamorado. Demian, de Hermann Hesse, La piel de los esclavos, de Leonard Cohen, Así habló Zaratustra, de Nietzsche. También algunos discos, una vieja, eterna y nunca acabada novela, un increíble poema nunca escrito, 1.000.000 de sueños tenidos, 1.000.000 de esperanzas no cumplidas, un viejo amor aún no encontrado, unos pantalones puestos, un chubasquero y la chaqueta sobre el chubasquero. Fin del inventario. ¿Quién necesita más para vivir en el paraíso?
Llevaba varias noches durmiendo a la intemperie, en las galerías del metro o en las afueras de las estaciones. Si conseguía dinero, alargaba un café interminablemente en el Drastor de Fuencarral. Pero para conseguir dinero tenía que vender cada vez un jirón de mi vida, en el mercadillo de la misma. Cada vez un tesoro de mi mochila, un LP irrepetible o un libro escrito expresamente para mí. Con todo aquello a cuestas caminaba por la ciudad y me miraba en sus espejos sin reconocerme en ellos. Jamás había sido tanto yo mismo. De la noche a la mañana se me abrieron las puertas de un nuevo conocimiento. Hasta aquel momento mi mundo se había visto cercado por fronteras, por alambres de espino imaginarios, delimitados por mi barrio y sus tácitas fronteras, acordadas en secreto con el resto de la ciudad. Apenas tenía conocimiento de nada más, excepto a través de una imaginación desbordada por las lecturas constantes de un experto en ser castigado a encerrarse en su puerto, con la única compañía de Salgari, Verne, Wells. Una imaginación que escapaba constantemente con las voces de mis amigos jugando en la calle, con los silbidos del tren que pasaba a menos de un sueño de mi casa, y a través de las películas que iba a ver a los cines de barrio en compañía de mi madre, mi hermano y mis vecinos, en solitario, con todo el barrio. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí, si os parece. Sí, pues está fenomenal. ¿Queréis comentar algo, Yolanda o Sí, Miguel? sí, me Marihuán. gustaría comentar algo. Dime, Jorge, dime. Jorge también es un Sí, vecino. Dime, Jorge. Javier, Dime. buenas tardes. Hola, Encantado buenas tardes. de escucharte y no es que me dan las circunstancias y la casualidad de que tú has trabajado en Xperia Film, yo he Sí. trabajado en Mercurio Film, Ah, he sido botones de Mercurio Film, has sí, sí. estudiado en el Cardenal Cisneros, yo también he estudiado en el Cardenal Cisneros. Pero bueno. Has Oye, estado, Jorge, no serás el clon, no serás el clon. no soy clon, y has estudiado también, has dicho, en Islas Filipinas. Sí, Y yo, las hice la formación profesional de delineante en Jesús Maestro y las Filipinas también. Ajá. O sea, muchísimas casualidades. Ha sido así. Y casi tenemos la misma edad. Eso. Y lleváis gafas. Vidas paralelas, ¿eh? Y llegáis gafas ¿Tú en los qué dos. año estudiaste? ¿En qué año estuviste trabajando Bueno, en eso... Xperia Film? En el año 71, ¿verdad? Pues sí, porque lo que te digo, tenía exactamente 14 años cuando entré, de 1956, 14 años adelante, efectivamente, claro. Bueno. Claro, yo después. Yo estuve en el 72 ya en Mercurio. Marihuana, adelante, Marihuana. Vale, encantado. Lo mismo digo, No, un gran abrazo. yo dije, tiene mucha fuerza, no quería hablar, pero si queréis, luego hablo. Hasta mañana. Como lo que quieras, si quieres hablar, habla. Igual, si no tienes fuerza, no hables. Nada, sí, no, por fuerza, pero no, este momento que le dije a Javier, qué fuerza de cuento. Sí, no, sí. no, bueno, si expresarme, yo la verdad quería hablar de poesía, pero me sorprendí muchísimo. Javier es auténtico, me conmovió muchísimo. Es un tipo de literatura, un tipo de autenticidad de literatura que muy poco se ve en los géneros, incluso en los genios. Hay, por ejemplo, hay películas muy concretas, que de 10, 15 años una película sobre el barrio, sobre esos jóvenes, sin causa. Esta más artificial, pero La ley de la calle, de Coppola, no sé si lo habéis visto, ¿no? Sí. Muchísimo. Son dos hermanos como tú y Ángel. Una padre borracho, duro, no deja salir de la casa. Sí. La película blanco-negro es impresionante. Me vi la cabeza ahora cuando hablabas. Sí. Es de Marlon Brando, blanco-negro, el motorista rebelde del barrio. Realmente hay que de 10, 15, y los clásicos. Ahora no hay muy poco película. 1984, que realmente son de ese género, esa juventud, es de un barrio, como nacen la relación entre ellos, la rebeldía, la droga. Y las novelas se me viene a mi cabeza. Puedo hablar, compararte un poquito. Hay un autobiográfico, todos tienen ese Goethe, todos los grandes, los pequeños, al final hablan de su vida, autobiográficamente, como cuento o como memoria. Claro. Pero esa nació de Jean-Jacques Rousseau, cuando escribió su memoria. Antes no existía memoria autobiográfica, no existía. El siglo XX ya se convirtió como un género, una moda. Todo el mundo lo hace. Pero 90% son falsos. Hasta Goethe, cuando escribió su memoria, le llama sueño irreal. Dice, lo más que intento hablar de mi pasado, de mi pequeño, cuando era pequeño, lo hago de una manera que trae a la gente, que poner una palabra atractivo, ponerle la estética, la belleza, y de este trabajo que hago, la mitad va a ser mentira. Es imposible hablar del pasado de una manera sincera.
salir de estática, déjate de la belleza y hablar del espíritu humano, o su época o tu experiencia. Esta es la única autobiográfica que yo lo considero la única que es sincero, 100%, como estás hablando tú, por eso me conmovió mucho. Se llama Primer hombre, que escribió Albert Camus. Albert Camus critica Unión Soviética, la primera persona que critica a la izquierda, es la primera persona que habla de la pobreza, la miseria. Y Sartre y sus amigos le llaman, se ríen de él, le critican. Dicen que él también es un burgués como habla de los pobres. Bueno, Camus se calla, no dice nada, pero ya tiene fama, coge el premio Nobel, pero él, todo ese libro que escribió, para al final llegar, para poder escribir último libro suyo, este Primer hombre, que no lo publicó. Era un manuscrito que lo trabajaba, él decía todo lo que hice toda mi vida para llegar a escribir ese libro. Y tampoco quería publicarlo. Ese libro habla de cuando era pequeño, cuando era pobre. Pero él, como tú, habla de una manera, es el primer libro que a mi vida que lo ha leído, que te emociona, que te cambia, que te hace miles de sensaciones. Habla de una pobreza, la felicidad en la pobreza. Es un mensaje optimista, un mensaje positivo. Enriquecedor, sí. Enriquecedor. Es impresionante. Su padre era cría de otra familia cuando trabajaba. Y yo me acordaba muchísimo de ese. Y con de Dostoevsky, La Noche Blanca, como habla de Salzburgo, de unos barrios. Y yo creo que todos los buenos al final vuelven para hablar de su pasado, para llegar, para decirnos un mensaje. Ulises, de James Joyce, habla de Dublín. Realmente toda la novela es un día de Dublín. Sí. Llega un personaje con su amigo, pasean por toda la ciudad cuando era pequeño. Su familia, barrio, los bares, el colegio, cuando jugaban, y una crítica social muy dura cuando vuelve el pasado. Sí que, de todas formas, Marihuana, el relato que ha dicho que es el más autobiográfico. Luego hay otro que tiene un poquito más de adorno, como que dice, ¿no? Sí, pero yo le veo la forma que hablaba de sus cuentos, la forma de su gesto. Yo le veía, realmente sentía lo que hablaba. No era una ficticia, un actividad literario seco y... Una careta, sí. Yo creo que hay mucho corazón, hay mucho alma. Vamos a dar paso a Andrés. No tengo más remedio que quererte, Marihuana. Algún día nos pelearemos, pero a abrazos. Eso. Andrés, le he pedido que haga el favor de recitarnos el poema Queda en las calles, con ese título que antecede al relato que tú has leído, el fragmento que has leído ahora mismo. Este es el poema que antecede al relato. Andrés, date las gracias. No, gracias, al contrario, para mí es un honor recitar este poema, porque ya veo que la literatura, y este poema concretamente es la literatura de Francisco, le doy la enhorabuena, es una literatura muy distinta de la poesía que hacemos, que es casi muchas veces metapoesía, hay veces, es verdad. Hay compañeros que es que son metáforas de las metáforas y nos vamos. Esta literatura, esta poesía está pegada a lo humano, a la realidad, al terreno. Es prácticamente biográfica, desde luego, pero además es como una crónica de aquellos tiempos y de ciertos sectores. No, si no te creas que te elegí a ti para que lo leyeras por azar. Bueno, pues un honor. El poema dice así. A ver, que es que lo tengo... Se titula Quedan las calles. Bueno, mientras que Andrés... adelante. No. Quedan las calles. Sin piratas, sin vecinos, sin macarras, sin vendidos, sin horrores, sin bandidos. Al final quedan las calles por la luna iluminadas. Finalmente solo calles vacías y sin testigos, hojadas abandonadas con caminantes cansinos. Al final de la jornada, después de un día sin tino y de las 1000 lecciones morales de los listillos, sin acechantes, mohínos, sin amenazas ajenas, ni imaginarios molinos. En cuanto llega la noche se acaban los desafíos, tanto jugarte el futuro,
tanto callado asesino, tanto miedo y sudor frío. Y cuando llega la noche, muy poco la compartimos. Muchos son los fantoches y pocos son los valientes que llegan hasta el olvido, galeotes del destino. Los que nos vemos la noche como el final del camino, los borrachos, los vencidos, los más fuertes, los prohibidos, los que no aceptamos ley, ni tememos los vampiros. Desafinadas las voces, fantasmas del vocerío, son poquísimas las nueces y subestimado el ruido. Muy bien, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchas Un gracias. gran poema. Muchas gracias. Doy la palabra a quien quiera hablar. Yolanda, no sé, si queréis decir algo. O Viviana, Viviana, adelante. Sí, ay, vale. No, Bien. está hablando Yolanda, que hable tranquila. Yolanda. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Javier, ¿no? Para mí eres Javier. Pero no Javier. Javier. Tenía ganas y... ¿Ganas de ti? No, Sí, es también. que hay una canción. Es una canción, sí. Por lo que ya nos conocemos y por lo que había ido leyendo de Javier en las redes y demás, no me esperaba esta parte de vida y el inicio del cuento. A mí me ha sobrecogido y me ha emocionado mucho porque me ha colocado un poco en ese tiempo tan duro. Unos años después, porque soy un pelín más joven que tú, pero en un universo paralelo en Caño Roto, donde trabajaba con chavales que estaban fuera de casa. Otro barrio de Madrid, Caño Roto, para Viviana. Caño Roto, al lado de Carabanchel, otro barrio de Madrid, primo hermano de Vallecas, en casi todo. Entonces, la fuerza, Javier, de ese cuento que decía Marihuán, esa fuerza auténtica, es tu fuerza, ¿no? La fuerza de la persona que ha sobrevivido a esa vida y a esa disyuntiva de caminos que en aquel momento era difícil de elegir. De sobrevivir. Y muy difícil de sobrevivir porque muchos de mis chavales no sobrevivieron a esos años. Entonces, ya el poema que acompaña y que ha leído Andrés con esa emoción me ha parecido bárbaro y fantástico, ¿no? Como él ha dicho, es un poema de verdad, de auténtico, aunque sea bastante autobiográfico. Preguntarte cómo, de dónde, no solo de la lectura, de algún sitio más. Es una pregunta un poco personal, perdóname, Javier. ¿De dónde sacaste la fuerza para sobrevivir y seguir estudiando, seguir trabajando? O sea, es que hiciste lo que casi nadie en esos años pudo hacer. Lo que casi nadie en esos años pudo hacer, Javier. Sí. Y a mí eso me sobrecoge y no sé, me emociona porque creo que fueron muy pocos, fuisteis muy pocos los que sobrevivisteis en esos tiempos. Sí. A toda esa debacle que se nos vino encima con la droga y posteriormente después con el SIDA. ¿De dónde sacaste la fuerza? Bueno, gracias antes que nada, Yolanda, por lo que dices y por cómo lo dices. Y me vas a tener que perdonar si no sé contestarte realmente, porque es una cosa francamente difícil. Probablemente la fuerza la saqué de la ira. Probablemente la contestación a lo que hoy en día está perdonado. Hoy en día he escrito algún poema incluso con respecto a que tanto a él como a mí se nos fue de las manos el odio. Me refiero a mi padre. Pero probablemente de lo mal que yo lo pasé con mi padre, puede que surgiera una ola de ira que me prestó fuerzas para hacer lo que hice en esos momentos. Que no la fe, porque no te consideras católico, eres creyente, practicante o no. No, en absoluto, no.
A ver, ese es otro, es que estas tertulias tienen mucho peligro porque efectivamente casi todos los conceptos son muy complejos y muy relativos. Y hablar de Dios, como para decir simplemente no creo en Dios, pues es bastante complicado, porque hoy en día creo que creer o no creer en Dios es lo de menos. Esto es No, como lo decía volar. por la fuerza que muchas veces la Sí, fuerza... no, de ese concepto no la saqué, efectivamente. Pues eso, ¿vale? eso solamente quería decir. Claro, Ya, pero pues sacaste la fuerza para sobrevivir y además para escribir en la calle. sí, sí, eso sí, por supuesto. Y además es que eso forma parte de lo que me hizo sobrevivir. Quiero decir que cuando a mí me parecía que el mundo estaba cayendo y era un desastre absoluto, entrar de repente en el café comercial cuando tenía para un café, efectivamente, poder sentarme en una de aquellas mesas, imitar eso que había visto también en las películas o en las obras de teatro en general, es decir, imitar, entre comillas, estaba imitando, pero estaba creando también a esos individuos que para mí eran los héroes realmente, los literatos, los que habían escrito y demás, y hacerlo de esa manera, yo me podía pasar allí horas interminables hasta que los camareros empezaban a mirarme sospechosamente y me tenía que marchar, pero mientras no fuera así, allí me pasaba horas escribiendo. Y todo eso efectivamente es un poco lo que me daba esa parte de vida que por otro lado se me negaba en definitiva. De hecho, hoy en día es curioso porque cuando he hecho un vistazo por el barrio en general y así como en líneas generales por toda la ciudad, pues descubro constantemente lo que yo llamo agujeros blancos y agujeros negros de mi vida. Por ejemplo, el primer colegio en el que estudié, mucho antes de todo esto del Cardenal Cisneros y demás, el colegio cuando era párvulo y demás, pues ya no, ni siquiera es un colegio, ahora es una tienda de chinos. La casa de mis abuelos, donde efectivamente pasé cierto rato, ya no es la de mis abuelos, porque no están tampoco. Hay toda una cosa del pasado que para mí en esos momentos fue tremendamente importante, que eran aquellas cosas que realmente me hacían seguir adelante y seguir viviendo y que me servían como refugio de todo lo otro y que hoy en día no existen siquiera ya. Pero es verdad que cuando esa fuerza, por las razones que sean, entra, es difícil que salga, se queda y gracias a Dios se queda para que te permita efectivamente seguir adelante. Se quedó, se quedó. Quería dar voz a Isabel Montero, que sé que te vas a tener que ir prácticamente ya. Sí, yo es que estoy un poco impresionada con la vida de Javier, también me ha pasado como a Yolanda, ¿no? Yo soy de un barrio, también de un barrio, pues, que en su momento era bastante complicado, porque era el puerto de pasajes y yo sé lo que ocurría, porque de mi generación tan solo estamos vivas las 7 niñas que salimos a estudiar, ¿no? Y entonces, pues cuando te he escuchado hablar, ¿no? Y leer tu relato, ¿no? Sobre las formas de mirar una ciudad, ¿no? O sea, es que no me queda más que no sé, que felicitarte y que no sé de dónde sacarías esa fuerza, ¿no? Porque bueno, eso también lo podemos preguntar a su hermano que está aquí, que también sacó la fuerza. sí, no sé qué es vivir en la calle, no sé, yo presumía de vivir en un barrio complicado, pero realmente hay situaciones más complicadas. Que yo he conocido Madrid y Vallecas ya en el año 80-81, que yo pasaba a trabajar a Coslada, y Coslada era también que te ponías de barro hasta arriba, ¿no? De llegar de Adero, de Renfe a un colegio en bajos comerciales, ¿no? Y bueno, pues me he quedado impresionada. Yo había escrito un relato basándome en la historia de las domingueras, porque también he trabajado en el Pozo y eso, ¿no? Pero que todavía me has dejado como más... Bueno, ya fue cuando leí lo que mandó Juan José, ¿no? Y al escuchar tu escritura y tu forma de observar una ciudad y tan tempranamente, pues es que no sé, me quedo como... Bueno, os agradezco a todos las palabras, por supuesto, eso es parte de mí y en fin, se siente uno un poco bajito frente a estas cuestiones, ¿no? Pero es verdad que cuando a esa temprana edad, como decís, uno escribe ese tipo de cosas, es porque las ha vivido probablemente más en la imaginación que en la realidad. Ya os decía que efectivamente a mí no salía prácticamente a la calle y sin embargo tengo algunos cuentos de calle que realmente pues no. Luego sin embargo ya sí, no solamente salgo a la calle sino que me quedo en ella durante un tiempo. Pero es verdad que esas vivencias no solamente
las vives de esa manera, sino que cuando has estado tanto tiempo encerrado entre comillas, no estaba en una cárcel, pero es verdad que no salía y que, como os digo, además, eso forma parte también de lo que comentábamos, de ese sonido del tren que comento, que claro, uno estaba en casa, la vía estaba a 80 metros, por aquel entonces los trenes que pasaban eran aquellos mercancías interminables, enormes, que hacían un ruido tremendo y que hacían temblar el barrio entero, es decir, yo estaba en el cuarto encerrado y los cristales de la ventana temblaban, y con ese tren se me escapaba la imaginación también, se iba con ellos. Y de todo ese tipo de cosas, efectivamente, que uno vivía constantemente hacia su interior, cuando luego las vives de repente en la calle o las vives de una determinada manera, pues adquieren una dimensión mucho mayor que la que realmente tienen. Seguro. Eso es lo que intenté plasmar en los relatos y en los cuentos, es decir, aquello que no solamente vivía, sino lo que sentía al vivirlo, en definitiva. Y tú, sí, Perdona, dime. Javier, te he cortado. No, dime, perdona. Te iba a preguntar en cuanto a las ganas de escribir en la calle, ¿no? ¿Te sale porque tú quieres contarle a alguien lo que te pasa o simplemente tú quieres de alguna manera vivir una vida de aventura y escapar de una realidad que no te gusta? No, yo creo que... contarle a alguien qué te Sí. ocurre como niño. Creo que, no sé si es algo que le pasa a todos los escritores, pero sí me pasa a mí al menos y me da la impresión de que a mucha más gente, ¿no? Creo que todos queremos contárselo además a alguien concreto, no a todo el mundo, que también, si escribes pues, fundamentalmente es para que te lean y para que todo el mundo lo sepa. Pero yo creo que empiezas escribiendo para alguien en concreto, te vaya a leer o no te vaya a leer. ¿Para quién escribías tú? Bueno, yo tenía en la cabeza gente, gente de mucho tipo. Había... ¿Alguna novia? También había distintos tipos de personas. Había gente a la que quería y había gente a la que amaba, ya tempranamente, como a casi todos. Y bueno, pues efectivamente, cuando escribes, o por lo menos yo cuando escribía en esos momentos, sí tenía a alguien en la cabeza concreta y puntualmente. Quería dar voz también a Isabel Gallo. ¿Quieres hablar? Es la primera vez que estás en la tertulia, pues adelante. Hola, buenas tardes. Vamos a ir dando paso a las personas. Adelante. Buenas tardes. Isabel, bienvenida. Nada, muchísimas gracias por recibirme en vuestra estupenda tertulia. No puedo participar muchas veces, pero bueno, hoy sí, Cuando hoy quieras. sí he podido. Cuando quieras. Vamos a ver, yo tengo curiosidad. Soy periodista, bueno, aunque no seas periodista, la curiosidad es humana, o sea que, pero yo a lo mejor tengo una curiosidad más potenciada. Me gustaría saber, no sé si lo puedes contar o si te apetece contar por qué no te dejaban salir de casa. Sobre todo siendo hombre o siendo chico, evidentemente, y en una época en donde todos vivíamos en la calle. Yo también, yo era de un barrio, yo era de Usera y era niña y bueno, mi padre militar me tenía bastante atada de pies y manos, pero bueno, jugábamos en la calle y luego tu madre a cenar y subíamos todos a cenar. O sea que yo también soy de un barrio que acababa también cerca. Entonces, me interesaría saber un poco eso, por qué no podías ir a la calle, por qué no te dejaban, y yo también pienso que, bueno, que la imaginación entonces se te desbordaría en esos momentos que estabas ahí, bueno, no sé si aislado, me imagino que tenías hermanos, estaba también tu madre. Aquí está uno de sus hermanos, luego le daremos voz. Y bueno, y yo también pienso que la imaginación todo es posible. Claro. Sí. Todo es posible. O sea no sé si lo va a poder contar Javier esto, ¿eh? No tengo inconveniente. Vuelvo a insistiros en que hoy por hoy está todo perdonado. Él está perdonado y espero que me haya perdonado a mí también porque hubo momentos francamente tremendos entre él y yo. Todo tiene que ver con mi padre, con la persona de la que os hablaba antes. Tú dices que el tuyo era militar, el mío era militar de militares, le tenían miedo a los militares, es decir, no era militar, pero si hubiera sido algo, hubiera sido probablemente lo peor que uno pueda imaginarse. En mi casa yo recibía castigos porque de repente había mojado la toalla al lavarme, por ejemplo, ¿vale? Os pongo un ejemplo rápido para que entendáis de qué iba la persona y cómo era. Y entonces, como yo había mojado la toalla al lavarme y secarme después, pues me quedaba encerrado en el cuarto. Y mi hermano, que efectivamente vivía, como vivía con mi madre, pues mi hermano era más pequeño que yo, es más pequeño que yo ahora, claro, son 4 años y pico. Era otra historia distinta y sobre todo... Mi madre es que vivía el mismo infierno que vivía yo.
Es decir, que es que mi madre estaba en esos momentos pues absolutamente subyugada, jodida completamente, con perdón de la palabra, y si os podéis imaginar a un machista de libro y una persona absolutamente dictatorial y espantosa, pues ese era mi padre, que Dios tenga en la gloria, murió ya hace tiempo. Yo creo que era un perfil de personas de aquella época, había muchos así como tu padre. Sí, yo espero y deseo que no demasiados como él. Yo creo que había más de lo que creemos. Sí. Que muchos de ellos efectivamente sí que tenían ese perfil, por supuesto, pero todos los perfiles del mundo tienen un cierto nivel u otro, en definitiva, ¿no? Claro. El de este era tremendo, insisto, que como tú bien acabas de decir, pues esa era época de vivir en la calle, y sobre todo los chavales, es decir, mis amigos estaban todo el día en la calle, jugando al fútbol o jugando a lo que fuera. Puede ser otra de las razones por las que a mí no me interesa el fútbol ni me interesa nada de eso, porque no lo vivía. No sé montar en patín, para que os hagáis una idea, ¿no? No sé montar un patinete, ni una bicicleta, ni pues nada. Ahora todo el mundo va en patinete, ahora todo el mundo. Pues ya, por eso precisamente yo sigo andando. La cuestión fundamental está en que esa era la razón real del por qué yo no salía a la calle. Y claro, eso añadía una cierta frustración todavía mayor al hecho bueno, pues sobre todo, claro, eran casas de papel prácticamente. Mis amigos jugaban en la calle y yo les oía. Todo se hacía en la calle. Es que por las noches en verano los vecinos salían a la calle con sus sillas y con sus historias. Claro, se hacía cap de frutas para repartir entre todos. Es decir, era una historia Javier, que era vivir en la calle. Que quería dar voz también a otras personas. Por ejemplo, sí, por supuesto. Claro. Miguel, ¿quieres decir algo? Miguel, pues dale al micro. Yo me he quedado antes con el relato con una frase: vivir hasta la muerte, y luego que paseaban la guitarra de un lado para otro sin saber tocarla. Efectivamente, sí, es verdad. Cuando quieras me das paso a mí, por favor, ¿vale? Sí, vale, Santi. Miguel. Miguel Ángel, ¿no te funciona el micro? No te funciona. Pues que no te funciona el micro, Miguel García. No te funciona. Lo tienes desconectado. Sandy, adelante. Vale, muy bien. Yo voy a mirarlo desde otro punto de vista. Para empezar, decir que no solamente me parece totalmente maravilloso, sino de un respeto total que haya sido una persona autodidáctica. Porque todas esas experiencias variadas que has tenido en tu vida no solamente te han enriquecido a ti como persona, sino que también han enriquecido tu propia obra, sea literaria, sea poética, etcétera, etcétera. Y que después, a partir de ese momento, que eres consciente, además porque uno tiene que ser consciente para dar el siguiente paso, decides empezar unos estudios, digamos, académicos de una forma formal. Ese paso es muy difícil, también lo has logrado. El relato que has leído me ha fascinado de un punto de vista totalmente distinto. Yo sé que muy pocos de vosotros sabéis que yo soy fotógrafa. No es algo que suelo poner en las redes porque te roban las fotografías, así de claro. Pero hay un gran profesional, Hugo, que falleció no hace muchos años además, que se llamaba Albert Einstein, que era una persona que nació en Prusia, pero sin embargo se crió en Jackson Heights, en Nueva York, y siempre decía que no era la cámara. Podías tener la mejor cámara del mundo, los mejores, la mejor aparatología, pero que era el ojo del fotógrafo lo que hacía una auténtica imagen. En ese sentido, con tu relato es exactamente lo primero que me ha venido a mi cabeza, porque ha sido un relato que ha sido a la vez poético, sin ser una prosa, pero se ha transmitido, por lo menos en mi sentir, varias imágenes muy concretas, como si estuviera viendo un pequeño film. Y eso solamente se puede ver a través de tu ojo, porque una persona viendo esas mismas calles, desde otra perspectiva personal, jamás podía escribir lo que tú has escrito en ese relato. Eso es verdad. Y en ese sentido creo que a lo mejor a personas como Marihuán le ha llegado esa verdadero autenticidad del mismo, con lo cual te agradezco muchísimo. Total. Miguel. Yo te agradezco a ti esas palabras. Y bueno, ¿ahora me oís? Ahora.
Vale, Javier, si quieres decir algo, yo me callo. Tenemos dos voces de radiofónicas. Miguel y Javier tienen voces radiofónicas. Eso sí es verdad. Además, la mía no está muy bien, que digamos. Sí. Bueno, Javier, yo también realmente me ha impresionado lo que has leído y además tu propia vida, ¿no? Yo veo que en lo que escribes ahí hay un realismo, si no tira al naturalismo. Bueno, quizá algo de Pérez Galdós o de Blasco Ibáñez, ¿no? Es decir, que... y bueno, y sobre todo hay una cosa que a mí me gusta, es decir, me voy a bajar un poco de las intelectualidades a las que no llego mucho y me voy a quedar con ese mundo que se ha ido y que nosotros somos testigos de aquello y que ya somos mayores, nos quedan medio telediario, como el que dice, ¿no? Y siempre que cae en mis manos un libro que habla de las experiencias que hemos tenido las personas de nuestra edad, pues es que realmente me llega al corazón, ¿no? Y bueno, por eso yo te agradezco y te felicito esto. Te tengo que hacer también una pregunta y es que tú cuando escribes ves al hombre, te ves a ti como víctima, ¿llegas a algún momento en donde te ves responsable de lo que tengas alrededor? Y esa pregunta te la dejo ahí. Y después otra cosita, y es, hablas de la vida en la calle. Yo he vivido la vida en la calle, pero vamos a ver, la vida en la calle no me voy a referir a esa vida casi transgresora de la que hablas, sino simplemente que los niños íbamos a la calle. Es decir, porque jugábamos en la calle, no como ahora que tenemos a nuestros hijos pues con el ordenador o con el móvil, ahí venga todo el día allí dando eso y que no sé, salvo yo que sé, cuando van al colegio y eso no parece que no tienen vida social, ¿no? Es un mundo... Yo he sido profesor y yo me acuerdo... Miguel, el estar en la calle de Javier, estuvo en la calle viviendo, durmiendo... Sí, lo sé. Las 24 horas. Claro, pero es que quiero decir que aunque él sea un caso extremo, el vivir en la calle, es decir, es algo que ahora la juventud no sabe. Claro. Entonces, bien, por eso te dejo la pregunta esa, ¿no? Y lo positivo es que por lo menos nuestra generación ha ido de menos a más. Creo que vivimos... Mi padre cuando yo tenía 10 años me llevaba por delante de la universidad, que cuando nació mi hermana, que íbamos a ver a mi madre, ¿no? Ahí al hospital, y me decía, Miguelín, yo era Miguelín, cuando seas mayor, dice, si estudias, podrás venir aquí a la universidad a estudiar. Cuando él me lo decía, eso era decirme lo mismo que Miguelín, si nos toca el gordo y tenemos millones, vendrás aquí. Bueno, la vida fue mejorando, digamos, poco a poco, y en unos poquitos años fui a la universidad, ¿no? Es decir, que en ese sentido veo algo positivo si tenemos que ver algo positivo. Porque, sí, Miguel, pero ¿te has quedado con la pregunta, Javier? Sí, la pregunta es ¿el individuo como víctima o el individuo como responsable o ambas cosas? ¿Qué ves? A ver, a mí me resulta muy difícil separarme de lo que escribo, sea el tema que esté tratando. Y desde luego, en cualquier caso, desde muy pronto, independientemente de que en alguna ocasión a todos nos guste hacernos la víctima y a todos nos guste un poquito de autocompasión, yo siempre lo he visto como responsable del entorno. Es decir, o no me ha quedado más remedio que hacerme responsable del entorno, en definitiva. Y cuando escribo, efectivamente, no sé si esto contesta a tu pregunta, cuando escribo me resulta muy difícil separarme de aquello que estoy escribiendo, más que desde el punto de vista de que soy yo el que opina, el que hace y el que hace lo que realmente considera que debe hacerse, independientemente de cuál sea el resultado. Luego puede salir bien o puede salir mal. Pero sí, me veo más como responsable que como víctima en cualquier caso. Muchas gracias. Teresa Sánchez, ¿estás ahí? Es que es una poeta que me gustaría que hablara. Que aparte es la... Viviana quería hablar. Sí, también. A ver si puedo que hablen todos. Teresa Sánchez, a ver si puedo hablar. Es la invitada de la semana que viene, la poeta madrileña. Bueno, no es madrileña, es salamantina. Teresa. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. ¿Has estado escuchando la tertulia? Estoy escuchando, he tenido un problema en el ordenador con la cámara, no sé por qué no me funcionaba y al final me he conectado con el móvil y parece que he conseguido que me vierais. Bueno, pues estoy encantada, me ha gustado muchísimo este poema y no conocía a Javier, no conocía su poesía. Además,
pues compartimos barrio, porque yo también vivo aquí en Vallecas. Lo que pasa es que lo he conocido desde otro punto de vista, quizá más tarde, ¿no? Y me ha impresionado, me ha impresionado. He escuchado muchas veces las historias que cuenta Javier entre vecinos y tal, y son realmente terribles, ¿no? Un barrio que ha sufrido tanto y sin embargo es un barrio tan solidario. Bueno, hay que saber que Vallecas era uno de los barrios más luchadores en la época de la Guerra Civil Española, sí, y de los más bombardeados por los Stuka alemanes, igual que Entrevías, como la famosa fotografía de Frank Cappa, como decía Sandy, la capacidad fotográfica. Hay una famosa fotografía de Frank Cappa, súper famosa, en la calle Pioroncelli, que todavía está. Javier, ¿tú la conoces? De Frank Cappa, está todavía esa casa. Me gustaría dar voz a Viviana. Bueno, a ver si podemos hablar un poquito todos. Viviana. Buenas tardes. En realidad es importantísimo escucharlo a Javier, porque yo no puedo dejar de lado mi posición de docente. Parece ser un caso extraño, pero a su vez un muy buen ejemplo, porque no es fácil estar en la calle y lograr todo lo que ha logrado. La verdad es que me quedo con ganas de seguir escuchando tus escritos, Javier, yo también. Porque sinceramente acabas de decir algo muy importante, que no te puedes despegar, es decir, que tu vida no se despega de tus escritos, y eso me parece totalmente didáctico y me parece totalmente importante. No sé si se escucha, ¿me están escuchando bien? Perfectamente, Sí, perfectamente. sí. Porque por ahí parece que tengo banda muy baja. No, está bien. Y la verdad es que impresiona, como decía Andrés, esa seguridad y esos términos. No son términos de un ojo que no está sabiendo muy bien de qué está hablando. Yo sí veo mucha metáfora, pero una metáfora vivida, no una metáfora supuesta. La verdad es que me encanta lo que estoy escuchando, y la verdad que como ejemplo de vida me parece, a ver, de superación. Claro, me parece increíble que alguien haya podido haberse ido de casa a los 15 años. Tal vez tuviste algún modelo que seguir, tal vez tuviste alguna inspiración para no caer en lo bajo, en lo peor, o en lo que pudieron caer todos aquellos que no llegaron como tú a terminar un estudio, a buscarlo y a concluir después ese sueño de escritor y de comunicador, porque lo que estás comunicando es una vida. ¿Qué figura tenías como referencia, quiere decir Viviana? Sí, está claro. A ver, figuras como referencia muchas, porque al final siempre hay a tu alrededor una serie de gente en la que puedes fijarte. Es verdad que no todo empieza cuando naces. Cuando llegas al mundo ya hay un montón de cosas que están rodeándote y que están a tu alrededor y que te van a influir desde ese mismo momento. Es curioso que el momento en el que naces, que va a ser uno de los más importantes de tu vida probablemente, resulta que no tienes tú nada que decidir en él. Es decir, naces y punto. Puedes nacer en un barrio pobre, puedes nacer en un barrio rico, puedes nacer en un país en guerra o en un país en paz. En fin, todo eso no tiene nada que ver con tu decisión ni con nada que se le parezca. Pero cuando naces ya hay una serie de gente a tu alrededor que evidentemente te van a servir, quieras o no, de ejemplos para todo. Como Alfredo, por ejemplo. Como Alfredo, para mí hay dos ejemplos fundamentales que son, por un lado, Alfredo, efectivamente, que eso es otra cuestión, y luego están mi propia madre, que como os decía claro antes, pues efectivamente mi padre estaba por un lado, pero mi madre, que era un ser sufriente en general, porque además tenía una capacidad tremenda. Había leído todo lo que os he dicho que yo leí después, eran novelas que ya tenía allí porque las había leído también. Imaginaros a ese ser con esa imaginación, con esa lectura, con esa cultura, que de repente se enfrenta a este ser que le está allí atosigando. Mi madre fue una de ellas, pero luego está mi abuelo. Mi abuelo era cantante de zarzuela, era escritor, estuvo prisionero por escribir sobre Guernica, era periodista.
Esa figura de mi abuelo fue probablemente la que yo más admiré durante un tiempo determinado y la que me pudo servir pues, como uno de esos ejemplos que efectivamente te hacen intentar imitar cuando los tienes los buenos ejemplos, en definitiva. Yo creo que, aparte, voy a dar voz a las que faltan por ahora, pero me gustaría que leyeras otro fragmento de algún relato, que es lo que también nos gusta. Como queráis, si queréis puedo leer un fragmento de un relato o puedo leer un último poema del libro. Yo casi prefiero un fragmento del relato. Yo creo que tiene casi más fuerza el relato que la poesía. Que para mí, no sé. Como queráis, como queráis. Sí, pues el fragmento del relato. Lo leo. Bueno, pues un fragmento. Veamos, dejadme que elija así alguno. Porque yo tenía uno que empieza Yo soy el solitario, pero ahora mismo no sé en qué página estaba. Sí, es el que os decía que es el Anarcoleta, pero si os parece, vale, os leo uno para el que me preparé especialmente, que es el que os comentaba antes de... Digo, me preparé porque tuve que hacer una labor de investigación. Evidentemente yo no era carterista y no tenía mucha idea de cuál era el argot de estos carteristas, ¿no? Pero sí que conocía a este individuo, sí que era vecino, como os digo, y que coincidíamos y bueno, que era un tío graciosísimo en la vecindad y en la casa, ¿no? Luego pues era lo que era. Se titula La Cheira Dorada, como os digo, y dice así más o menos. Que el Dátiles tenía unos legendarios dedos de seda era un secreto a voces, sobre todo entre los aristórratas del barrio. Lo de aristórratas evidentemente está hecho a posta, ¿no? Aristorratas del barrio. También podías preguntárselo sin ir más lejos a cualquiera de las damas a las que solía cortejar, aunque en su condición de damas no te dieran, como es menester, ninguna respuesta directa. Siempre lo entenderías al ver cómo se arrebolaban sus rostros con cierto sonrojo, nostalgia y encandile. Sin embargo, curiosamente jamás habrías obtenido una respuesta de ninguno de los protagonistas de sus más directos e íntimos trabajos, porque a causa precisamente de esos dedos prodigiosos, ninguno de ellos se había enterado a tiempo de cómo, cuándo o a causa de quién había desaparecido su cartera. Así pues, menos aún podría contestarte cómo eran los dedos de quien se las había guindado. Aunque a fuer de ser sinceros, hubo una muy especial ocasión en la que el Dátiles mezcló por primera vez y última en su vida el placer con los negocios. En esa concreta ocasión, la presunta protagonista del trabajo se convirtió también en el objeto del placer. Tal vez fuera esa la única víctima propiamente dicha capaz de hablar en parte sobre los méritos generales de aquellos dedos de seda. El Dátiles pertenecía a los auténticos aristócratas del gremio y como tal su estilo estaba más allá de toda duda. En su propio barrio eran muy pocos los que conocían su profesión. Educado, siempre de punta en blanco, elegante de maneras y ademanes, era tenido por uno de los más respetables miembros de la comunidad y entre sus propios colegas disfrutaba de una posición privilegiada honradamente, ganada gracias a su legendaria habilidad. Para el Dátiles no había imposibles en su trabajo, su oficio no tenía secretos para él. Le daba lo mismo que la música viajar en los grilos o en la cula, que lo hicieran en la abuela o en la manca. Para él era como si todos los pringaos viajaran con el cuero en la falda. Tan hábil era que en realidad no hubiera necesitado a nadie como ayudante, pero ojo, él era un profesional y un profesional tiene que hacer las cosas como dicta la profesión. Nada de dejar una mínima intervención al azar o al destino. Por remotas que fueran las posibilidades de que le pescasen, en plena faena, un profesional tenía que tener un consorte y él, como profesional que era, lo tenía, el Peli. Al Peli no se le apodaba así por peliculero, sino por peligroso, y no se le consideraba como tal por malvado o feroz, sino por torpe. También quiso convertirse en canterista legendario, pero a decir de sus propios colegas más mordaces, tenía un pulso como para robar panderetas. Así que hubo de resignarse a ser consorte, y la verdad sea dicha, con el Dátiles fue feliz. Este jamás se burló de él, sino todo lo contrario. Siempre le trató con la mayor de los respetos y educación, como trataba después de todo a todo el mundo, y como todo el mundo le trataba a él. Y parte del respeto con el que todo el mundo trataba al propio Dátiles terminó alcanzando, por tanto, también a su consorte. Bueno. Como veis, lo he escogido un poco a posta porque va justo en la línea contraria absoluta del anterior, ¿vale? Esta es otra cuestión que es nada autobiográfico, que tiene que ver con personajes del barrio que también, de alguna manera, a mí me parecían muy interesantes y que de alguna manera tenían toda una idiosincrasia que había que contar y que, bueno, pues por eso están, no solo este, sino otros muchos. El que tú comentabas precisamente es este individuo que como os digo, fue real, estuvo escondido durante muchos años en un zulo en Vallecas, porque había estado en la guerra, era anarquista y demás, y bueno, pues como sabéis, había somatenes buscando a este tipo de gente por ahí, había venganzas, etcétera, etcétera,
y sus compañeros le escondieron un zulo del que se olvidaron y allí se quedó durante mucho tiempo. Yo de repente me inventé toda una historia en la que este individuo se convertía en una especie de Robinson Crusoe por los tejados del barrio y por los tejados de las chabolas, y se convertía en el solitario. Sí, sí, no solitario. Un tipo que empezaba... ¿Me permitís una anécdota? Sí, claro. Porque veo que más o menos todos sois de Madrid, excepto alguna excepción. Puedo estar equivocado. Bueno, sí. Más o menos, ¿no? Y claro, yo soy de aquí, de Valencia. Bueno, resulta que cuando cumplí los 14 años me dieron una beca para ir a la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Estuve allí tres años en Alcalá de Henares. Lo digo por todo aquello de la política que había en aquella época. Una de las cosas que me sorprendió es que a los madrileños, cuando iban a un acto, no les hacían cantar el Cara al Sol, porque nosotros en provincias lo teníamos que cantar. Pero a vosotros, con eso de dárselas un poco ya de europeos y de esas cosas, se ve que os quitaron la obligación antes que a nosotros. ¿Cuándo llegaste de todas formas a Madrid? En el 69. 69, Vamos. Claro, eso había cambiado, claro. Pues no lo sé, yo soy bastante más joven y yo entraba en el colegio cantando el Prita. Claro, sí. Vamos. Yo recuerdo, sí, yo es que en el colegio entraba Bueno. en aquellas aulas que tenías el crucifijo enfrente y a los lados Franco y José Antonio. Bueno, deja según eso, entrabas, no. cantabas, ¿no? Yo ya no, Bueno, yo ya no. Bueno. Yo soy de vuestra edad, pero yo ya no canté el Cara al Sol. Quiero dar paso. ni nada. Sois todos muy jovencitos. ¿Quieres hablar, Susana? Nicolás, ¿quieres hablar? Susana, Nicolás, dale al micro. Bienvenido, Amelia. Dale al micro. Hola. Hola. Sí, disculpad que me vengo del Sí. trabajo y entonces me he unido tarde, pero quería unirme. Vale. Nicolás, adelante. Hola, Amelia. Yo lo que veo es que, y en eso estoy de acuerdo con Viviana, es lo siguiente. La poesía actual opta por deconstruir la emoción psicológica. Y esa emoción la construye a través de la escritura, es decir, la recompone a través de la estética. Es decir, el lector, mientras va leyendo, va sintiendo, va teniendo sensaciones, va teniendo o va metiéndose en la cabeza del escritor. Y eso también lo encuentro aquí. Por eso a nosotros nos puede dar la impresión de que es más cercana a la realidad. Pero es que la poesía actual en general es mucho más cercana a la realidad. Es decir, no. Es decir, mientras Becker decía por una mirada a un mundo, no sé qué, no sé cuántas, pues los poetas de hoy dirían eso mismo sin nombrar absolutamente nada de eso, pero reconstruyendo la realidad de otra forma. Es decir, y entonces el lector vuelve otra vez a acercarse a lo que decía Becker. Esa es mi idea, y entonces sí, entonces se entiende que haya metáforas, se entiende que haya una forma estética en lo que él dice, etcétera, etcétera. A mí me parece que en los poemas que ha leído, esto yo lo encuentro. O sea, yo no sé si él lo ha hecho a propósito o no, pero yo lo encuentro. Solamente he leído uno, ¿no? Sí, uno que ha leído, pero yo he leído algo más por ahí. Sí. Vale. Sí. Pues no sé si le tienes que contestar a Nicolás. No, bueno, es una apreciación, evidentemente. Yo creo que es verdad que hoy por hoy se habla en la poesía de temas más mundanos, mundanos en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, no estoy ofendiendo con ello, y que efectivamente, claro, sobre todo la poesía romántica de determinados tiempos, pues era, como tú bien dices, hablar más de los ojos negros como el azabache y de este tipo de cosas. Hoy probablemente sí, la poesía se dirija más a cuestiones que pueden, digamos, atañernos a todos y que están más relacionados con la gente en general. Otra cosa es el sentimiento que cada uno les imprima o cómo lo haga, en definitiva, ¿no? Quería dar voz a Josh también, creo que hables también, Josh. Termina, Javier, termina. Sí, digo, la realidad, aunque os parezca mentira o sea casi un sacrilegio decirlo, es que cuando escribo no hago nada a propósito. Esa es la realidad. Es decir, está ahí. Lo siento si es absolutamente antiacadémico y raro, pero lo que escribo efectivamente lo escribo tal y como me viene y como me ocurre. Y, es tu voz interior. Y no hay más. Es mi voz interior, sí. Claro. Es tu voz interior. Pues ahí donde te has refugiado y posiblemente, solamente posiblemente, de ahí hayas sacado tanta fuerza. Sí. Vamos a ver. Es otra de las razones, sí. Nadie puede escribir
nadie puede escribir sin tener a la hora de escribir presente, aunque no lo mire en ese momento, aunque no lo piense en ese momento, toda la historia que ha tenido en su cabeza. Claro. Es decir, si en algún momento has leído a Becker, no necesitas tener a Becker en la cabeza, pero Claro, te va a claro. salir Bueno, el puede ser, sentimiento. Si has leído claro. a Kafka o a quien sea, te va a Sí, salir sí, en sí, algún sí, bien. momento. Puede ser, Me siento claro, y no tengo a ninguna referencia. en el Vale, subconsciente, me en el siento subconsciente, está en y el no subconsciente. pretendo nada en concreto, vale, Sí, sí. pero eso está ahí. Sí, sí, Pero es verdad. Nicolás, esas dos cosas son perfectamente compatibles, creo yo, ¿eh? Sí, 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 lo son, claro, claro. Es decir, yo es que esto es un poco cuando precisamente ahora... Ah, perdona, Marihuán, si quieres hablar. Una cosa, la literatura más fiable de toda la vida, hasta hoy actual, que hay muchas teorías, muchas metáforas, apostamente crear metáforas, poesía pura, poesía absoluta, poesía diferente, mayor. Yo salgo de ese género, esas condiciones, realmente para una buena poeta, poeta rompe con todo este ritmo y crea a base, aparte del intelecto, de su preparación, la vivencia. Porque si Kafka, gracias a sus padres de Kafka nació esa literatura que tenía. Y gracias a ti, Javier, tu padre, que has sacado, que has vivido esa pintura, esa literatura, esa forma, conseguirse un sentido de la vida. Y no solo de la pobreza, Visconti. Si realmente no era de familia real, no vivió en el palacio, jamás podría hacer esta obra maestra Gato Pardo. Sí, es verdad. Sí. Javier, dime. Que tenemos el tiempo muy limitado, quería dar Sí. también a Jos, por ejemplo. Jos, si quieres decir algo, dale al micro, porque es que tenemos el tiempo limitado y hay un tema que quería también abordar. Jos, adelante. Tienes que darle al micro. Bueno, mientras que yo os da el micro, no, te quería preguntar. Antes Miguel ha dicho, Miguel, menos a más, ¿vale? Menos a más. Pues con respecto a esto te quiero preguntar, Javier, ¿cómo analizas hoy la sociedad de valores comparando aquella época que eras un niño a la actual? ¿Es de menos a más? Pues una vez más, tirando de relatividad. Quiero decir que hay valores que han ido a más y hay valores que han ido a menos. Yo cuando antes os comentaba lo que era el barrio, pues en el barrio existía un concepto de vecindad y de apoyo entre unos y otros vecinos que hoy por hoy, aunque sigue siendo Vallecas un barrio en el que efectivamente eso ocurre, pues no es ni mucho menos el mismo. En aquellos momentos, como os digo, era una cuestión de supervivencia el hecho de que toda esa gente estuviera absolutamente unida. Era un mosaico, como decíamos antes. Digo siempre mosaico porque la palabra crisol no me gusta, ¿no? No me gusta que se fundan las razas ni las ideas. Es mejor mosaico que junten, que hablen y que estén ahí, ¿no? En definitiva. Y en ese momento que era gente que efectivamente, como decía, venía de Andalucía, de Extremadura, del norte, del sur, completamente. Sin embargo, pues había toda una serie de cuestiones que les unían absolutamente para ir hacia adelante en ese acompañamiento. Pero unos Javier, con otros, ¿no? ¿en qué ese valores, valor yo creo que ha bajado, pero pero hay otros que habrán subido, ¿no? ¿Y en qué valores ahora estamos, como diciendo, menos que antes? Por ejemplo, en el respeto hacia los mayores. Creo que hay menos, sí, es verdad. Es que lo que pasa es que es muy complicado, digamos, dejar suficientemente claro. No soy estadístico ni nada por el estilo y no sé hasta qué punto cada uno de esos valores ha bajado o ha subido. Desde luego sí que si analizamos la juventud, no quisiera caer en tópicos, pero es verdad que efectivamente no son en absoluto nada parecido a lo que éramos nosotros. Que eso sea mejor o peor es una cuestión compleja, claro, que habría que analizar en definitiva, claro. ¿No? Pero igual que el compromiso. Eso da para una tertulia completa. Para otra tertulia, sí. Para una tertulia completa, vale, moralidad, ética, sí. etcétera, etcétera. Vale, no da para contestar en 4 minutos. Marius Dimitrescu, poeta rumano, a ver si quieres hablar. Dale al micro. Pues tenía ganas de decir algo antes, pero bueno, voy a decir. Mira, a mí me ha gustado que ha dicho Marihuán, Isabel Gallo y Miguel García. Sí, es que el escritor como un árbol tiene unas raíces y donde nace, donde empieza la vida, sí, allí son las raíces. Es muy importante porque un árbol no puede
crecer en la calle, en el betón armado. Es muy importante, pero después el tronco se lo hace empezando de la niñez, de los primeros años de la vida. Pues si vas a tener una niñez de esa como ha tenido el pobre escritor, que Javier, pues claro que vas a ser afectado y por supuesto su obra, pero digo, me acuerda mucho a Mark Twain, me acuerda mucho a Marcel Proust, me acuerda mucho a García Márquez, a Camus, porque todos los grandes escritores, digo, de prosa, sí ha incluido una niñez muy dura, porque así ha sido la vida, porque desde aquí se nace muchas cosas, y la esencia de la vida y el entendido de la vida, por qué vivimos, de dónde venimos y dónde nos vamos, pues la filosofía entera de la vida, pues empieza en la niñez, en juventud. Bueno. Voy a hacer la cena para Ana. Sí. No, la cena para Ana, ya, pero para mañana, porque tengo mañana, voy a poner ahora. Sí, ya está acabando. Alguien está haciendo la cena, sí. Vale, ya está. Incluso Miguel Cervantes, cuando inventa el caballero, al caballero, también se acuerda de su niñez. Entonces, sí, quiero felicitarle por la narrativa que lo hacen, por el discurso literario que lo hacen, porque sí que me transporta físicamente, bueno, por supuesto y con el cerebro, pero físicamente me transporta allí en la calle donde él ha escrito, y me pone delante de su vida, viviendo yo los mismos momentos. Y por eso quiero felicitarle, pero no sé si se enfada si lo pido, para concentrarse en una novela. Sí, porque yo creo que puede, y me alegro mucho que en un futuro se presenta con una novela y que como amigo me lo va a firmar en algún día. En el cocido. Josh, adelante. Sí, hola. Por supuesto, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta a Javier. Claro. Sí. Javier, ¿te gusta Facundo Cabral? Sí, claro que sí. Claro que sí. Es que también tuvo una vida durísima y justamente es nuestro pinche tirano, el que nos da la fuerza y nos hace avanzar. O sea, víctima o protagonista. En estos extremos uno puede elegir. Si eres protagonista, todo lo que te sucede, incluso los brazos que se le han roto a mí. Seguro que en lugar de sentirse... Han fracturado, mal, no se los han roto. Se los han roto por 3 partes. Está buscando la puntilla a ver por qué le ha pasado y qué puede aprender. A lo mejor va a escribir mejor. Bueno, sí, evidentemente. Tienen toda razón del mundo, A ver, Javier, Dime. bueno, no sé si has terminado. Felicidades, Javier, porque mi vida fue lo contrario, era tirando a burgueses, aunque dijésemos, los pobres de los ricos. Pero te diré una cosa, en la calle no podías salir, deportes no podías hacer, cines tampoco, porque no estaba bien y había que dar la apariencia, ¿no? Ya ves. Sí. Pero antes de que nos vayamos, Javier, que ya es la hora, quería dar voz a tu hermano, a ver si esa visión que tienes tú la ha tenido él también. Ángel. Hola, ¿estás presente? Estoy presente. ¿Me oís? Sí. A ver, Ángel, ¿qué tienes que decir para finalizar la tertulia? Solo voy a decir una cosa para que os hagáis un poco la idea de lo que era mi padre.
a mí me gustan mucho las películas y los cómics y lo voy a hacer un poco en esa referencia. Cuando mi padre se acercaba a casa, que venía del trabajo, teníamos una red de espionaje que nos decía, o sea, venía corriendo una señora, que era la madre de un amigo nuestro, que estábamos jugando en la calle, y decía, los hogando, que viene vuestro padre. Y teníamos que subir directamente a casa, porque si no, al minuto siguiente estábamos colgando de las cuerdas de la ropa. Ese señor, porque yo no me atrevo a decir que fuera mi padre, era así y mucho peor. Ese señor ni siquiera le invitó a mi madre a una caña una vez en su vida. Entonces no me extraña que mi hermano, que además a mí me encantaba, porque cuando llegaba un fin de semana y me iba con mi madre a buscarle y nos tomábamos algo, para mí era la vida. Entonces, solamente quería decir eso. Por lo demás, encantado de haber estado. Muy bien, Ángel. Javier, para terminar, ¿te parece que nos leas algo más? Lo que quieras. Pues si queréis os leo un poema completamente más o menos corto que precisamente habla del finisterre urbano del que hemos estado hablando durante este tiempo y que resume un poco también todo el libro. Este poema no lo escribí pensando en mi parte del barrio, sino en la parte del barrio del otro lado. Eso que entonces estaba convirtiendo en Entrevías y El Pozo en un futuro, pero que por aquel entonces eran prácticamente solares y demás, donde estaban esas domingueras, esas chabolas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y burros. Viendo a críos jugando en aquellas calles y demás, pues surgió este poema. Que dice así, dejadme, pero el que lea un poco, porque tengo hoy la voz un poco fastidiada. Dice: de más allá del finisterre urbano, de la frontera entre el campo y la ciudad de asfalto. Vengo de solares y de cristales, y vengo con los pies descalzos. Vengo de la tristeza, de la miseria, pero aún canto. De las calles de barro donde el hombre es su hogar del frío, y la luna es un simple tejado. De allí donde solo se aventuran los valientes o los locos. De donde nacen muchos y escapan pocos. Del hambre, de la injusticia, del amargo rencor vengo. De la cuna de la desilusión y de los campos sembrados tan solo de esperanzas, de un infierno suburbano que algunos, burla cruel, siguen llamando barrio. Nunca los hombres mintieron tanto. Vengo de la tristeza, de la miseria, pero aún canto. Vengo de la ciudad sin rascacielos, de hogares a ras de suelo, de calles en las que pasar noches al fresco, estrechándose las manos y pidiendo puerto de mar para un barrio de secano. Soy de lluvia y de melancolía, y camino siempre hacia el sol, porque soy grito de los niños y sonrisa de los ancianos. Esta ciudad soy yo. Sus calles son mis venas, llenas de conocidos a los que contar las penas. Es muy grande esta ciudad, pero mi corazón lo es tanto. Vengo de la miseria, de la tristeza, pero aún canto. Muy bueno. Maravilla. Enhorabuena, Javier. Enhorabuena. Muchas Por tu escritura y por tu espíritu de lucha. Qué maravilla. Aparte, la miseria en la Grecia se convirtió en la miseria al gozo, la tragedia al arte. Este es lo que hizo Javier. Llevar la miseria a la felicidad, al gozo, a la creación. Felicidad. De todas formas, yo siempre he dicho, Javier, aquí hablamos de tu vida y de tu mochila, pero todos en esta vida llevamos nuestra mochila y muchas veces la llevamos a escondidas. Exactamente, exactamente. Yo estoy de vacaciones. Pero si tú pareces la reina de África. Pero yo estoy de vacaciones estos días porque tengo una fractura de... No me fastidies. Como sabe Juan. El inserso. Se te había olvidado totalmente. Me he traído el ordenador para escucharte, Javier, y creo que es lo mejor que he hecho porque de verdad ha sido una tarde un lujo. Muy agradable en vuestra compañía y especialmente en la tuya. Pero bueno, Yolanda, Susana, nos vemos el domingo. Gracias. Muchas gracias. Un recital. Bueno, pues nada. Ha sido un disfrute breve pero intenso. Claro, Amelia, no has podido hablar porque hemos hablado... No, ya, yo había leído los cuentos y yo comprendo que como llego tarde y a lo loco, pero... Te digo, Amelia, que pero bueno, quería tener el gesto. Que te hemos nombrado antes. Sí, gracias. No, pero Javier, ¿qué habías dicho de Amelia? Bueno, ¿Te sentías identificado con el...? Sí, que hemos estado hablando precisamente de la similitud de este arranque de libro de relatos y de cuentos y con las similitudes que tenían también Requiem y Marmitaco. En fin, toda una serie de cuestiones que se parecían, efectivamente. Sí, muy parecidas. Bueno, encantado de veros nuevamente. Purificación, no has hablado, pero encantado de recibirte también.
Un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Adiós, nos vemos en el cocido. Nos vemos. No, en el cocido. Ánimo con la novela, ánimo. Cuidado con las fracturas. Adiós. Joder, es verdad que hay mucho fracturado aquí. No me he enterado a la mitad, pero me he quedado espantada. Marihuana. Adiós.